Buenas noches, mi nombre es Roma Ramírez Flores, matrícula BH 6591. Soy de la clase de Morfosintaxis 1 con el profesor Gerardo Roa Ogando de la sección 34. Voy a hablarles de lo que es la novela de Marcio Veloz Magiolo, que está dividida en dos partes. La primera parte tiene como título asimismo La vida no tiene nombre. En esta primera parte se narra en primera persona. El protagonista de la obra cuenta cómo desde su gestación hasta su adultez sintió que era maltratado. Luego, los maltratos físicos y verbales fueron más acentuados. Esto lo hace crecer con mucha rebeldía, pero él, en causa esa rebeldía, ese enojo, lo encausa enrolándose a un grupo guerrillero que surgió en 1916 hasta 1924 con la primera intervención de los Estados Unidos de América a nuestro país. Él y un grupo de personas luchaban en contra de esa intervención y pedían la salida de las fuerzas invasoras. El ambiente donde se recrea la obra, donde se recrea esta parte de la obra, los hechos, es un ambiente rural. Nombra provincias como El Ceibo, La Romana y San Francisco de Macorís. En esta obra, el autor hace referencia de manera muy precisa a lo que era la situación político, social, económica e histórica de nuestro país. ¿Por qué? Porque más que una intervención de Estados Unidos de América en nuestro país, fue establecer un gobierno dictatorial donde el pueblo era muy masacrado, cargaron con todas las riquezas, o sea, saquearon nuestro país, y el grupo de personas de los gavilleros luchaba en contra de eso, pero como narra el mismo protagonista, dice que debido a situaciones y penurias que ellos tenían que pasar, se vieron obligados a cometer hechos muy detestables que lo ponían a ellos frente al pueblo como unos delincuentes. También las fuerzas invasoras se encargaron de darle ese descrédito y de cercarle toda acción que ellos podían realizar para defenderse, pero también para sustentarse. En vista de esto, ellos tenían que asaltar negocios, robar cosechas, y esto lo ponía ante el pueblo como unos verdaderos bandoleros. Las personas, en vez de verlo como nacionalistas, lo veían como delincuentes, como personas a las cuales había que temerles. Entonces, ¿cómo cae nuestro protagonista en las manos de los invasores? Bueno, él tenía a su madre enferma y se vio obligado a pedir ayuda a su familia, a su padre y a su hermano Framio. Y cuando va a la casa a pedir ayuda, se presenta allá en la región este. Se encuentra con que su padre está moribundo y su hermano Framio le dice que mate a su padre, porque él, cuando mate a su padre, le va a entregar 500 pesos para que vaya a ayudar a su madre que se encuentra enferma, a su madre Simián, que estaba enferma de tuberculosis. Entonces va
comete la acción y Framio, en vez de darle el dinero, lo que hace es que pone aviso a los estadounidenses, a la Armada de los Estados Unidos que estaba radicada aquí, van y lo hacen prisionero y lo llevan para encarcelarlo, hacerle un juicio y finalmente condenarlo a muerte, como hicieron con la mayoría de sus compañeros. Así termina la obra cuando él está esperando el juicio, lo balearon, él estaba herido allá en la prisión, lo maltrataron porque cuando lo hacían prisionero a ellos tenían que delatar a sus compañeros y ellos no se negaban a eso. Él mismo fue testigo de muchísimas ejecuciones y vio que sus compañeros tampoco lo delataban. Creo que es una parte interesante de la obra porque nos muestra a nosotros una situación que es verídica, es histórica. O sea, esta parte de la novela guarda mucha importancia para lo que es la historia de nuestro país. La otra parte, que se titula La vida, Los ángeles de hueso, en esta parte el autor vuelve a recrear otra situación similar, pero ahora con la segunda intervención de los Estados Unidos a nuestro país. En esta parte el autor lo hace por la vía de un personaje que tiene problemas mentales, pero dentro de esa locura hay cordura, porque las semejanzas y relaciones, comparaciones que establece con objetos a veces y otras con personas y animales son tan reales que podríamos decir que su locura era una locura cuerda. ¿Por qué? Porque pone en viva voz la situación que se vivió en nuestro país desde 1963 hasta 1965 con el derrocamiento del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch. Había una parte de dominicanos, del pueblo y de las Fuerzas Armadas que reclamaba la vuelta al poder del profesor Juan Bosch y su gobierno constitucional, y otra parte de los militares que luchaba en contra de ese pueblo. Nuestro personaje, dentro de su esquizofrenia, dentro de su locura rayante, hace referencia a muchos lugares aquí del espacio social, como por ejemplo menciona la calle Mella, donde él se veía con su novia cuando él era adolescente y compraban dulces con animalitos dentro. Nos habla también de espacios de parques nacionales en la zona norte de nuestro país. Habla de cómo esas personas que luchaban por la vuelta a la democracia se internaron en las cordilleras, cómo luchaban desde ahí. Habla de su hermano Juan, que fue acribillado, que fue lapidado, que fue muerto y abusado por las fuerzas invasoras. Entonces eso era algo que, ese hecho a él lo mortificaba, lo atormentaba, porque él se reclamaba de no haber ido con su hermano cuando su hermano le dijo que lo acompañara. Él se negó y su hermano se fue solo. Ese personaje, el protagonista, es una persona que muestra una amplia cultura. Yo dentro de lo que era su narración, su narrativa, yo comparé esa forma de él vivir los hechos y vivir sus recuerdos como la Divina Comedia de Dante, porque el autor hace hace como una semejanza muy particular
de cómo este personaje narra esos hechos vividos y lo relaciona con la realidad, pero además con objetos como plumas, con animales como gaviotas. Habla de cómo son las gaviotas, de cómo se comportan esos animales, y hace ahí, cuando él hace esa comparación, cuando él hace esas similitudes de la gaviota y de cómo se comporta, y la compara con acciones de algunos seres humanos, él lo que hace es delatar de cómo venían y de con qué intenciones llegaron esas fuerzas invasoras a nuestro país, que más que ayudarnos a restablecer la democracia, lo que vinieron fue a saquear nuestro país, a acabar con las riquezas que teníamos y a traernos el caos. Entonces, creo que es una obra muy interesante, porque nos pone en contacto a nosotros con muchísimas vivencias, o sea, con la historia viva de nuestro país. Creo que el autor tiene una forma muy propia, muy suya de narrar hechos de la historia y llevarlo a lo que es la ficción. Esta novela yo la recomiendo porque es una novela interesante, una redacción única, el uso de oraciones de diversos tipos, una forma muy abstracta, pero a la vez muy concreta, porque si ponemos atención a lo que leemos en esta obra, vamos a ver que lo que el autor nos quiere mostrar lo podemos entender, podemos manejarlo y podemos mentalmente hacer un desglose y asimilar esos hechos que él nos narra en este tipo de novela. Creo que esto de los ángeles de hueso guarda relación con lo que son los Estados Unidos de América, porque sabemos que los ángeles son criaturas enviadas por Dios para defender a los indefensos. Entonces ellos se entienden como defensores de los indefensos, o sea, de las personas que necesitan ayuda, de hueso, porque son muy duros. Y además los ángeles tienen la piel blanca, y yo creo como que es una metáfora, es un decir lo que son ellos, o sea, lo que, como ellos se presentan y lo que son en realidad, porque debemos saber que la Biblia nos narra que hay unos ángeles caídos. Entonces creo que el autor compara a las fuerzas invasoras con esos ángeles caídos, ángeles de hueso, ángeles caídos, porque esos ángeles caídos, donde llegan, no tienen buenas intenciones. Y así él hace creo que es una metáfora en ese sentido de lo que es el título de la obra. Yo la recomiendo porque es una obra sumamente interesante. Yo en algún momento la leía, y en una yo me reía y decía, pero es que este es un loco, pero que es un loco cuerdo. Porque es que lo que te dice, te lo dice de una manera muy compleja, pero que a la vez, si tú le prestas atención a lo que estás leyendo, puedes entender lo que te está narrando. O sea, él te está hablando de una manera compleja, pero sencilla a la vez. Es muy buena la obra, es muy recomendada de mi parte. Creo que es interesante leerla, porque así también conocemos los hechos que han acaecido en nuestro país, lo que ha tenido que sufrir nuestra democracia, que hemos sido muy masacrados, muy ultrajados democráticamente, o sea, en lo que es la política, lo que es nuestra economía. Nada, recomiendo la obra. Muchas gracias.